Hola, soy estudiante de la Universidad del Valle de México. La materia de la que hoy vamos a hablar se llama Teoría de las Obligaciones. Mi nombre es Norelquis del Carmen Figueroa Martínez. Mi docente se llama Méndez Zabaleta Dulce Evelyn. Y en este momento vamos a hablar sobre los contratos. Ellos se desglosan en tres: contrato de arrendamiento, contrato de prenda y contrato de compra-venta. Así que empecemos con el contrato de arrendamiento. El arrendamiento es un contrato de los más comunes. Sin embargo, no suele celebrarse de forma escrita, como lo establece la ley. En palabras simples de la interpretación del artículo 2398 del Código Civil Federal, es cuando el dueño de algo o quien tenga derecho para hacerlo como un usufructuario o administrador le permite a otro el usarla a cambio de un pago, generalmente en dinero, lo cual es solo por un tiempo determinado. Por lo que una vez cumpliendo el tiempo establecido, el que paga a quien se conoce como arrendatario debe devolver la cosa al dueño, a quien se conoce como arrendador. Voy a dar un ejemplo de ello, y el ejemplo de ello sería, en este caso voy a poner mi ejemplo. Yo soy extranjera y acá yo renté un departamento. Ese departamento a mí me lo rentan por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado son 12 meses. Esos 12 meses a mí me los rentan firmando unos pagarés donde yo me comprometo a pagar todo el tiempo, todo el resto del año. Yo, en este caso, que soy el arrendatario, tengo la obligación de dar cierta cantidad de dinero al mes, con la cual no puedo fallar, ya que yo tengo un contrato. Hablemos ahora del contrato de prenda. El contrato de prenda permite que el deudor haga entrega de un bien mueble al acreedor, con la intención de obtener una garantía de pago de un crédito previamente autorizado, de tal manera que le otorga la posesión prendaria y con ello la facultad de retener la cosa, de ser necesario, y en su caso pagarse con el producto de dicha realización si el deudor no cumple la obligación garantizada. Como ejemplo, podríamos poner las casas de cambio o las casas de donde las personas van con sus pertenencias, no recuerdo el nombre exacto, donde las personas van con sus pertenencias. En este caso he visto más que todo que es oro, entregan una prenda de oro a cambio de dinero, tienen cierta fecha de pago, y si la persona no se compromete a pagar a tal fecha, la persona que le prestó ese dinero a cambio de recuperar lo que prestó se queda con cierto porcentaje de la persona, porque antes de eso tiene que hacer un pago inicial, y también se queda con lo que es la prenda, en este caso el ejemplo, la cadena de oro. También ha sucedido con equipos electrodomésticos, carros, etc. Abarca muchísimas cosas. Contrato de compraventa. El contrato de compraventa es quizás el más común de todos. Literalmente no hay un día en que no compremos algo. Podemos decir que todos los días celebramos compraventas, incluso sin ser conscientes de ellos. Respecto a su concepto, el Código Civil Federal establece en su artículo 2248 su definición. Sin embargo, un concepto simple es cuando cambiamos la propiedad de un bien por dinero. Es decir, a diferencia del usufructo o de un contrato de arrendamiento o comodato, tanto el bien como el dinero pasa a propiedad de la contraparte en el contrato. En este caso, de ejemplo, podemos decir un auto. Para realizar el contrato de un auto, vamos con la persona, firmamos un contrato, esa persona
eso estaba a su nombre, hacemos un traspaso para que eso ya esté a nombre de la persona, digamos yo, que soy la persona que va a comprar, poniendo el ejemplo. Cuando esa persona ya me hace el traspaso, yo le entrego el dinero, o mayormente siempre se entrega el dinero y luego se hace el traspaso de la cosa. Puede ser cualquier cosa, pero en este caso usamos un auto. Y también está el ejemplo que aquí dijeron, el ejemplo del departamento. Cuando el de una casa, de un bien mueble o bien inmueble también, cuando compramos un bien material, hacemos un contrato, firmamos, lo ponemos a nuestro nombre y el dinero automáticamente se tiene que dar. No es como el contrato de prenda, que bueno, me das la prenda, yo te presto el dinero, tienes tal fecha para pagar. Ahora vamos a continuar con las características. Vamos a empezar con la característica de contrato de prenda. Es un contrato típico porque se encuentra reglamentado en la ley. Es un contrato unilateral porque solo nace la obligación para el acreedor de devolver la cosa dada en prenda. Sin embargo, se convierte en un contrato bilateral imperfecto porque genera derechos y obligaciones para ambas partes. Es un contrato accesorio, ya que garantiza una obligación principal. Su objeto debe ser un bien inmueble. Es un contrato oneroso, porque reporta utilidad para ambas partes. Puede ser otorgada por el deudor o por un tercero, en garantía de un crédito ajeno. Es indivisible hasta que la obligación principal no se cumple completamente. La obligación accesoria de garantía se mantiene. Es un contrato real, pues su perfección exige la entrega de la cosa. La regulación normalizada del contrato obliga a la entrega en posesión del bien mueble, pero puede también acordarse una prenda sin ligado a la inscripción de un registro público. Se transmite la prenda a través del orden sucesivo de herencia. Su plazo es renovable cada 5 años. Ok, acá vamos a seguir con un contrato de compraventa. Las características son las siguientes. Bilateral. Es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Oneroso, porque confiere provechos y gravames también recíprocos. Conmutativo. Generalmente es conmutativo por cuanto que las prestaciones son ciertas y determinadas al realizar el contrato. Consensual. La compraventa es un contrato consensual para muebles y formar parte de inmuebles. En materia de muebles no se requiere formalidad alguna para la validez del acto, es decir, se aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del consentimiento tácito y explícito. El tácito se admite por aquellos casos que se toma la cosa y se deposita en el precio, hecho indivisuable de la manifestación de la voluntad para celebrar el contrato. En cuanto al consentimiento expreso, se acepta que verbalmente la compraventa puede celebrarse por señas o por escrito, si así lo prefiere. Y por último, vamos a hablar del contrato de arrendamiento. Nombre y datos generales del propietario o de la persona con las facultades legales para rentar la propiedad del arrendador. Nombre y datos generales de la persona que va a habitar la propiedad, arrendatario. Ubicación y descripción de la propiedad a arrendar. El objeto o propósito del contrato, dar en arrendamiento el inmueble. Domicilio del arrendador, del arrendatario y del fiador o aval en caso de que esta figura se incluya en el contrato. El monto que el arrendatario pagará al arrendador como renta, especificando si es por mes, por año u otro plazo. Si el pago es por periodo adelantado o vencido, si no se indica, se supone que es por periodo vencido. Si existe una cuota de mantenimiento adicional, es recomendable ponerla en el contrato.
También se debe determinar la penalización en caso de que el arrendatario no pague a tiempo. Plazo del contrato: 6 meses, 1 año, 5 años, etc. La ley establece que en casa habitación el plazo mínimo obligatorio es de 1 año, salvo pacto contrario, forma y lugar de pago. Se debe acordar si el pago será con cheque, en efectivo o de otra forma. Si se pagara en el domicilio arrendado, el domiciliario arrendador, o si se depositará en una cuenta bancaria y en cuál, detalles del depósito, el monto y las condiciones para que se devuelva al arrendatario al finalizar el contrato. Uso y limitaciones del inmueble: se debe aclarar si es para uso habitacional, comercial o de oficina. Además incluye parámetros como la posesión de mascotas, horarios con mayor ruido permitido, subterraneamiento, etc. Renuncias: el arrendatario y su fiador están obligados a firmar renuncias a diversos artículos de la ley a fin de evitar abusos. Renovación de la renta al término de contrato: habrá que determinar si es renovable o no renovable. Y esto fue todo. Espero les haya gustado mi video. Chao.